de DNA, o tal vez yo ya hice una PCR, por ejemplo. Tengo varias maneras de ver o de corroborar si realmente tengo DNA una vez que yo hice la extracción y la purificación. Una de ellas es la espectrofotometría, que lo vieron en las diapositivas de la clase que, bueno, no pudimos tener la semana pasada. Y otra, pues bueno, es cargar nuestras muestras en estos geles para la electroforesis. Entonces esta técnica nos permite identificar si es que sí tengo DNA, si es que tengo el fragmento de DNA en particular que yo estoy buscando, o de una muestra yo la puedo ir separando en sus fragmentos de acuerdo al tamaño de la molécula, etcétera. Cuando nosotros cargamos, no crean que van a ver el DNA como tal. Yo me tengo que auxiliar de unas moléculas fluorescentes, como es el caso del bromuro de tidio y el cybergold, que ahorita vamos a ver en qué puntos se adicionan y cómo es que lo puedo observar. Bueno, después de hacer esta separación de mis fragmentos de DNA, yo puedo incluso cortar el cachito de este gel, del fragmento que a mí me interesa, y lo puedo purificar también, lo puedo lavar y lo puedo utilizar para diferentes reacciones posteriores. Los geles los más comunes que tenemos son los de agarosa y los de poliacrilamida. Ambos geles tienen sus ventajas, sus desventajas, tienen ciertas eh, características que nos ayudan en ciertos parámetros que ahorita los vamos a ver. ¿Va? Estos geles realmente los podemos preparar de diferentes tamaños dependiendo la cámara de electroforesis. Tenemos cámaras pequeñas, medianas y grandes. Podemos jugar con la concentración de sus componentes, es decir, de la misma garosa, de la misma poliacrilamida, para hacer poros de diferente diámetro, poros pequeños, poros más grandes. Las formas, pues realmente siempre van a ser formas rectangulares, realmente no hay geles de triángulo, geles de círculo, ¿no? Son geles en forma de rectángulo. Ahora, ¿de qué depende el tamaño y la porosidad cuando yo vaya a preparar cualquiera de estos geles? Depende del tamaño del fragmento de DNA que yo estoy buscando. Ahorita lo vamos a ver paso a paso, ¿sí? Es una breve introducción. Entonces vamos a empezar con los geles de agarosa, que no es el agar de los medios de cultivo que vimos en microbiología, es un compuesto totalmente diferente. ¿Sí? En este caso, la agarosa es un polímero al momento de hidratarlo, al momento de prepararlo, nos forma una especie de malla, como si yo tuviera las fibras de agarosa. Perdón, le traigo una alergia, no es COVID. Al momento de hacer mi gel, si nosotros lo pudiéramos ver al microscopio así electrónico, veríamos como una malla, como un tamiz. Entonces lo que nosotros queremos es hacer pasar nuestra muestra de DNA a través de estos poros. ¿Sí? Entonces, pues dependiendo, si los poros tienen un tamaño pequeñito, pues el DNA se empieza a fragmentar y es lo que yo estoy buscando. Si los poros son muy grandes, el DNA pasa como agua y no se separa, y entonces no tiene utilidad. A eso me refería que, bueno, dependiendo qué tamaño de fragmento yo necesito, yo voy a estar manejando la concentración. ¿Sí? Tenemos, como toda la vida, productos de una mala y una buena calidad. Aquellos que son de mala calidad o de baja pueden no ser una agarosa casi pura, pueden tener algunos otros componentes como son azúcares, sales y proteínas, que esto me afecta en estos puntos. La temperatura de fusión sería la temperatura en la que la agarosa se va a derretir. Cuando la preparamos es como si hiciéramos un medio de cultivo. Ahorita vamos a ver los pasos uno por uno. También me afecta el tiempo, la temperatura mejor, en que se va a solidificar. ¿De acuerdo? A mí me interesa que solidifique rápido para acabar mi trabajo, para terminar mi experimento. Si tiene por aquí moléculas metidas de polisacáridos y sales, la separación del DNA tal vez no se haga de manera muy eficiente, no con los mismos resultados que yo esperaría. Y también les decía, después de que yo tengo un gel, imagínense que este es un gel de agarosa, y por acá está el fragmentito de DNA que yo quiero.
este fragmento del gel lo puedo recortar, lo puedo lavar y recuperar el DNA. Si mi gel es de baja calidad, pues trae todos estos componentes y me puede estar obstruyendo diferentes reacciones, sobre todo enzimáticas, ¿no? Por ejemplo, la PCR ya no me podría servir, o al menos tendría una, eh, una eficacia menor, un rendimiento menor, esa es la palabra, ¿no? Ay, bueno, cambia. Y bueno, la agarosa, si lo comparamos con los geles de poliacrilamida, podemos decir que tiene un poder de resolución menor. ¿Qué es la resolución aquí en electroforesis? Imagínense que yo tengo esta gel de agarosa y cargo mi muestra. Vamos a ver que estos geles, vamos a cambiar. Los geles de agarosa y poliacrilamida tienen unos orificios así pequeñitos que se llaman pozos. Entonces yo cargo mi muestra de DNA en estos pozos o de RNA, la cargo y vamos a imaginar que tengo una molécula grande, ¿no? Y en este ejemplo vamos a suponer que esta molécula tiene una longitud de 500 pares de bases. Nosotros ya vimos las medidas de molecular el semestre pasado, ¿no? Cuando corro mi electroforesis, pues esta molécula se empieza a separar en fragmentos de acuerdo a su tamaño. Entonces vamos a imaginar que por acá se forma un fragmento, se separa un fragmento y se separa un fragmento, ¿no? Como ejemplo. Y entonces yo puedo suponer, ya ahorita vamos a ver cómo lo puedo averiguar bien, que este primer fragmento tiene un tamaño de 400 pares de bases, 300 pares de bases y este de 200 pares de bases. Como en el ejemplo, este sería su poder de resolución. Me separa DNAs cada 100 pares de bases. ¿De acuerdo? Esto en el caso de agarosa. ¿Por qué mencionamos que poliacrilamida sería un mayor poder de resolución? Ahorita que lo veamos, vamos a analizar cómo si yo cargo mi muestra, también va a tener sus 500 pares de bases, por ejemplo, y al momento en que se empieza a separar, yo puedo tener todos estos fragmentos. Y entonces este primer fragmento va a tener 499 pares de bases, 498, 497 y así sucesivamente. Si se fijan, el poder de resolución de la poliacrilamida, que ahorita la vamos a ver, va de un par de bases por cada par de bases. Si se fijan, lo separa mucho, mucho más. La agarosa no, es un poquito más tosca. Entonces, aquí yo tengo una primera diferencia entre ambos tipos de geles, ¿no? Entonces, ¿cuál voy a utilizar? ¿Sabes qué? Yo necesito localizar un fragmento de DNA de 300 pares de bases, pues bueno, con la agarosa perfecto me lo puedo localizar. Pero si necesito un fragmento de 497 pares de bases, así tan específico, agarosa no puedo, porque en esta parte se quedaría ese fragmento por ahí perdido, formando parte de el de arriba o el de abajo, y yo ya no lo podría separar, ¿no? Por eso decimos que agarosa tiene un menor poder de resolución. Sin embargo, tiene la capacidad de separar fragmentos con rangos de separación muy grandes, desde fragmentos de 50 pares de bases hasta megabases. ¿Sí? Como ejemplo, los de 50 a 20 mil pares de bases, perfectamente yo los puedo utilizar con agarosa. ¿No? Dudas, chicos, de qué es el poder de resolución. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va. Entonces aquí tenemos, yo les pongo que a mayor, si los poros del gel son más grandes, perdón, pues es que yo necesito separar moléculas más grandes. En este caso tenemos una relación que nos dice que a mayor concentración de agarosa, creo que sí se los puse en una diapo, pero si no lo puse, mayor concentración de agarosa, o sea, yo le pongo más agarosa al gel, los poros los poros van a ser más pequeños y de manera al revés, menor concentración de agarosa,
los poros son más grandes, tienen un diámetro mayor, ¿sí? Y eso se explica, si tengo mucha agarosa, como es mucha agarosa, pues las fibras de este polisacárido se unen mucho y los poros son chiquitos. Si tengo una menor concentración, pues tengo menos fibras de agarosa, los poros son más grandes. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo estar jugando con estos parámetros. ¿De hecho? Podemos preparar geles con concentraciones muy pequeñitas, como de 0.2 a 0.2%. Imagínense, son poros muy grandes. Si yo necesito separar moléculas muy grandes, pero por la pequeñita concentración son geles muy frágiles. E incluso nos dice la literatura que se necesitan corridas de varios días. Yo nunca preparé geles así de poquito, porque el más pequeño fue de 1 más o menos, 1%. ¿No? Ahora, ¿cómo vamos a preparar estos geles? Les decía hace ratito, es como si hiciéramos un medio de cultivo. Son pasos muy similares al principio. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente nuestra agarosa, que también es un polvo. Necesitamos buffers de corrimiento. El buffer de corrimiento yo tengo de diferentes tipos, acá lo tengo en la tabla de abajo, y lo puedo preparar a diferentes concentraciones. Una concentración para preparar el gel y otra para la corrida electroforética como tal. Luego, necesito un buffer de carga. Este se va a mezclar con nuestra muestra de DNA. Ahorita vamos a ver cómo. Nuestra molécula reveladora, un bromuro de tirio o cybergold. Ahorita vamos a ver cada uno. Obviamente la muestra de DNA, un marcador de peso molecular y como equipos, pues la cámara de electroforesis y la fuente de poder que me va a aplicar el voltaje requerido. ¿Sí? Esta es la lista, vamos viendo cada uno. ¿Va? Ya hablamos de la garosa. Número 1, los buffers de corrimiento. Les decía, yo puedo tener estos, el TAE, el TPE y el TBE. ¿Sí? Y por ejemplo, nosotros podemos preparar soluciones stock o soluciones madres. Entonces ya no tengo que estar preparando a cada rato desde un principio cada uno. Son las concentraciones de cada uno. Yo, por ejemplo, en el posgrado utilizamos TBE, T de la base tris, que es un componente, es un reactivo en biología molecular muy usado, ácido bórico, por eso la B, y la E de EDTA. Yo lo preparaba a una concentración de 10x, el doble de concentrado. Entonces, cada que necesitaba preparar un gel, lo bajaba a 1x y ya preparaba el gel. Para el corrimiento lo trabajamos a 0.5x. Estas soluciones stock, por la concentración que tiene, se tiene que ir al refrigerador, ¿va? Para que no empezara a precipitar. Aún así el EDTA puede estar precipitando y es parte normal del proceso. Entonces yo elijo cualquiera de estos. La bibliografía de donde saqué esta tablita nos menciona algunas ventajas y desventajas de cada uno. Entonces uno decide las condiciones, cuál me conviene más, tal vez por costos o por mi propio experimento, con cuál obtengo un mejor resultado. ¿Sí? Entonces, con este buffer de corrimiento yo preparo los geles y voy a hacer la corrida como tal. Voy a llenar mi cámara de electroforesis. Luego tenemos un buffer de carga. Este buffer de carga, aquí también tenemos unas recetas de estos con componentes un tanto muy similares. Dependiendo, lo puedo almacenar en refri o a temperatura ambiente. Nosotros preparamos estos buffers tienen azul de bromofenol, gileno cianol y glicerol. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros vamos a cargar en los pozos del gel nuestra muestra de DNA, el glicerol, ya saben que es la glicerina pues, es más viscosa, entonces se mezcla con el DNA y le va a dar una mayor densidad. Entonces, con una mayor densidad, nuestra muestra de DNA se va a ir a la parte intermedia de nuestro gel para poder atravesar los poros. Si no tuviera esta mayor densidad, pues digamos que se queda arriba y nunca se va a separar. ¿Va? ¿Qué otra cosa? Estos colorantes nos ayudan a ir viendo por dónde
dónde va mi muestra. Yo puedo ir vigilando que no se me vaya a salir. Ahorita vamos a ver esta parte también, ¿va? Bueno, ¿qué es lo que viene por acá? Bueno. Ahora sí, ¿cómo hacemos un gel? Número uno, yo voy a pesar la agarrosa necesaria. ¿Cuánto? Pues depende el tamaño del gel que yo voy a preparar, la concentración de los poros, de la garosa para el tamaño de los poros, etcétera. ¿No? Entonces esto es muy, muy variable. ¿Sí? La voy a pesar y la vamos a disolver en buffer de corrimiento 1X, como les decía. Esto en un matraz. Es como, les decía, es como un medio de cultivo, ¿verdad? Y lo vamos a llevar a calentamiento. Lo puedo calentar en una plancha normal. Nosotros lo metíamos a un horno de microondas 1 minuto y entraba en ebullición y perfectamente ya estaba listo. Si se acuerdan, en microbiología mencionábamos que se tenía que clarificar, ¿verdad? Entonces, de tener el medio de cultivo como turbio, se hacía cristalino. Pues lo mismo ocurre con la garosa. Cuando ustedes la preparan, se ve como gris. Al momento de calentarlo, se hace cristalino. Por ahí, si lo ven contra luz, se alcanzan a ver como algunas hojuelas de la garosa, que eso quiere decir que le falta todavía calentar. Ya lo calenté, ya lo disolvé, hay que dejar enfriar un poco. Hay que dejar enfriar porque cuando yo lo vierto a la cámara de electroforesis y está muy caliente, la plaquita de plástico se estrella, ¿no? Ahora, también hay que enfriar porque en este punto nosotros podríamos agregar el bromuro de tidio. ¿Sí? Esta molécula lo que hace, vamos a imaginar que esta es nuestra muestra de DNA de doble cadena con sus pares de bases. El bromuro de tidio es un agente intercalante, lo vimos el semestre pasado en mutaciones, y se mete entre las bases del DNA. Entonces, cuando acabo mi electroforesis, yo expongo mi gel a luz ultravioleta y la molécula de bromuro se excita y empieza a emitir fluorescencia. Y entonces yo ya puedo ver dónde está el DNA, ¿no? Obviamente, como se intercala en el DNA de la muestra, también lo puede hacer en nuestro DNA, por eso es altamente tóxico, pues es cancerígeno también. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de moléculas, ¿no? Esta es una estrategia. O sea, le mezclo el bromuro de una vez o hasta el final de la corrida yo lo puedo sumergir mi gel en una solución de bromuro y listo. Nada más que pues nos están quedando residuos de agua contaminada y pues es un poco más el problema de la descontaminación y el cuidado que hay que tener, ¿no? Bueno, ya mezclamos nuestro bromuro, también hay que dejar enfriar porque si yo le agrego el bromuro y la garosa está muy caliente, se va a neutralizar y ya no sirve. Ya acabamos, lo vamos a verter sobre una base de plástico. Vamos a ponerle por acá mejor la imagen. Entonces, estas son unas bases de plástico que ya nos venden junto con la cámara de electroforesis. Aquí en la imagen les dicen que hay que poner unos cachitos de cinta adhesiva. Ya realmente nos venden unas bases de plástico grueso para evitar filtraciones. Entonces, por ejemplo, acá yo ya pesé la agarosa, ya la mezclé con el buffer de corrimiento, la caliento, le agrego el bromuro y la vierto en la parte plástica. Esta parte es lo que les decía, si está muy caliente se estrella. Incluso ustedes van a ver en el laboratorio las bases como están estrelladas, ¿sí? Están como agrietadas. Ya le agregué mi agarosa líquido, le vamos a poner lo que llamamos un peine. Y tiene como dientes, ¿verdad? Como si fuera un peine normal. Se lo pongo en la agarosa líquida. Cuando solidifique, gracias a estos dientes, es que se van a formar los pozos. Se van a formar esos orificios huecos por donde yo puedo cargar la muestra. ¿Va? Y entonces un gel de agarosa ya preparado lo vemos de esta manera. Si se fijan es como si fuera un agar, un medio de cultivo. Tiene esa consistencia gelatinosa, es sólido. Aquí no se alcanzan a ver los pocitos. Pues nosotros vamos a cargar con micropipeta nuestra muestra de DNA aquí. Y decíamos, el buffer de carga le da densidad porque el DNA se tiene que ir a la parte intermedia para poder atravesar los poros y separarse. ¿De acuerdo? Y bueno, de este lado es la base plástica que les estoy
mencionando, ¿sí? Entonces ya tengo esto en el gel solidificado. Permítanme que se me abrió acá, ahí está. Y lo vamos a cargar o lo vamos a colocar en la cámara de electroforesis. Entonces las cámaras son algo así. Esta es una cámara de electroforesis pues grande, realmente. Entonces yo lo pongo, la base plástica con mi gel y le vamos a llenar con buffer de corrimiento 0.5x. Y no se alcanza a ver tanto, pero aquí hay un líquido, ese es el buffer de corrimiento. Entonces, como vamos a aplicarle una corriente eléctrica, yo tengo dos polos, ¿verdad? El negro, que sería el polo negativo, y el rojo, el positivo. Si se fijan, no sé si alcanzan a ver aquí en azul, los pozos que se ven en azul porque ya cargamos la muestra. ¿Cómo se hace la carga de muestra? Les vamos a poner un cachito de papel parafín. Ya saben que tiene una parte plástica y una parte de papel. Y le vamos a poner unos 4 microlitros de nuestro buffer de carga. Luego de ahí van a tomar, dependiendo si es un DNA puro extraído, si es PCR, etcétera. Por ejemplo, si es un PCR, con 3 microlitros será suficiente. Si es DNA total, unos 7 microlitros. Y se lo vamos a poner al buffer de carga y vamos a mezclar. Pero esto lo mezclamos por pipeteo, es decir, yo subo y bajo el émbolo varias veces para homogenizar esto. Ya que tengo bien homogenizado, me traigo la muestra, la vuelvo a tomar con la micropipeta y descargo en el pozo que sigue, ¿sí? Entonces, por eso ven de este color azul, porque el buffer de carga tiene azul de bromofenol. Y entonces yo ya veo aquí que mis pocitos están cargados, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si se fijan, los pozos están orientados hacia el polo negativo. ¿Por qué? Nosotros ya sabemos que el DNA tiene carga negativa que se la proporciona los grupos fosfato que se encuentran al exterior, ¿verdad? Esto ya lo vimos el ciclo pasado. Entonces, como el DNA es negativo, al momento de aplicar la corriente eléctrica, pues las moléculas van a migrar hacia el polo positivo. ¿De acuerdo? Imagínense que nosotros nos equivocamos y los pozos los ponemos orientados hacia el polo positivo, hacia el rojo. Cuando ustedes prenden la fuente de poder, el DNA que es negativo migra al positivo y se sale del gel totalmente y ya la regué, ¿no? Esto a mí me pasó, tenía 3 cámaras de electroforesis con 20 pozos arriba, 20 pozos en medio, porque nosotros podemos poner un peine arriba o en medio, ya dependiendo si migra mucho o no mi fragmento. Entonces tenía 3 cámaras, cada una con 40 pozos, y puse el gel al revés, le prendí y pues todas las muestras se me fueron. Y pues va de nuevo, ¿no? O sea, ahí maldije al mundo y al universo, pues otra vez a hacer geles, a volver a cargar, y sería salir más de 11 megas de la noche del laboratorio, y pues ni modo, se tenía que cumplir el trabajo, ¿verdad? Bueno, ahorita lo vemos. Berenice. Profe, ¿cuánto dura ese proceso? ¿Cuánto tarda en realizarse? ¿La corrida? Ujú. La corrida depende mucho también del tamaño de tu fragmento. Por ejemplo, las mías, que eran fragmentos pequeñitos de 200 pares de bases, duraba 1 hora. Pero si tú tienes fragmentos muy grandes, 2, 3 horas. Tú ahí lo vas, le vas midiendo. ¿Va? No hay un tiempo así para todos. Depende mucho de tu tamaño. ¿Va? Ok, va. ¿Sí? La preparación del gel realmente te lleva, ¿sabes? 15 minutos, yo creo, cuando mucho, ¿no? Pero la corrida es la que te va a durar más tiempo. Y bueno, esta es una cámara de electroforesis pequeña, vean la diferencia, pero sigue siendo lo mismo. Tengo los dos polos, negativo, positivo, la placa de plástico, los pozos, etc. Cuando hagamos esta práctica, nosotros no vamos a preparar el gel porque nos consume mucho tiempo. De las 3 horas que tenemos, nada más, no sé por qué, nos prestan en el laboratorio 2 horas. Entonces el técnico nos prepara el gel, lo único que vamos a hacer nosotros es cargarlo y correrlo. Entonces
cada uno de ustedes pasa y va a cargar al menos un pozo. Si sobran, pueden repetir, ¿de acuerdo? Entonces, luego se mandan escondiendo porque tienen el pulso ahí de maraquero, no importa, los van a cargar, ¿no? Entonces, ustedes van a tener sus guantes, la bata, sus lentes de seguridad, um, el cubrebocas, claro, etcétera. Y bueno, yo siempre les digo, hay que cargar agarrando la micropipeta como ya sabemos. Con la mano izquierda, yo en particular, sostengo el cuerpo de la pipeta para irme dirigiendo, para que no me tiemble la mano. ¿Sí? Hay gente que lo hace con una sola mano, ahí ustedes lo van a hacer como se puedan acomodar. ¿No? Ahora, ¿qué otra cosa se me pasó a decirles? Para la carga de los pozos, van a meter la punta de la puntilla nada más. ¿Sí? Con que vean que entra la punta, aprieto el émbolo para descargar la muestra. Si ustedes siguen bajando la pipeta, tocan el fondo del gel y van a perforar el pozo y se sale la muestra. ¿De acuerdo? Ahorita en la práctica, si pasa esto, no pasa nada, no me enojo, no reprueba, no es examen práctico, debería ser algo así, ¿no? Pero bueno, no importa si lo rompen, pero se van a ir acostumbrando a ver más o menos por dónde, hasta dónde es el límite, ¿sí? Sin tronar el pocito. ¿Qué más, qué más, qué más? Pues no, nada más. Y bueno, el gel pues no lo van a estar tocando. Recuerden que tiene bromuro de tirio. No pasa nada. Si no lo tocan, pues no hay peligro ni nada. Bueno, entonces ya cargamos, ya llenamos. Vamos a conectar nuestra fuente de poder y la vamos a programar dependiendo otra vez mis parámetros. Como preguntaba su compañera, también el tiempo depende mucho del tamaño de mi fragmento. El voltaje también hay que irlo calculando. Yo, por ejemplo, siempre lo ponía a 80 voltios. Ya depende de mi experimento, ¿de acuerdo? También hay que cuidar esto, ni muy bajito, ni muy alto el voltaje. Ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, ya la conecto, le prendo, y ahí me espero 1 hora, 2 horas, lo que dure. Una vez que termina, vamos a sacar nuestro gel y lo vamos a colocar en un instrumento que se llama, bueno, instrumento no porque no mide, un aparato que es un transiluminador. Este es el que tenemos en la escuela, por ejemplo. Ponemos nuestro gel aquí, tapamos y lo prendemos y pues ya lo expone a la luz ultravioleta. Siempre hay que tapar o la luz ultravioleta nos causa daños, ya lo vimos, causa mutaciones. Y no sé si alguien ha visto la luz ultravioleta directamente, les duele los ojos. A mí me pasó. Si nosotros tenemos este transiluminador, pues ya estamos excitando la molécula de bromuro de tirio y ya lo puedo revelar la posición de las bandas de DNA y le tomo la foto con un celular, cámara, lo que sea. Pero también nos venden este tipo de equipos que se llaman fotodocumentadores. Nosotros manejamos estos, por ejemplo, aquí al interior metemos el gel, cerramos y pues le expone a luz ultravioleta e incluso ya trae la cámara integrada, a veces ya trae una computadora integrada para guardar y modificar, editar las imágenes, ¿no? Ah, y les decía, a mí me pasó, un día yo no cerré bien esta puerta y le prendí y se vio la luz morada y sí te duelen los ojos, o sea, luego por ahí escucho que se quedan viendo la luz ultravioleta un buen rato, yo no sé por qué, duele mucho, ¿no? Y listo, ya revelamos nuestro gel. Se me olvidaba, perdón, un paréntesis. Ya ven que les decía del bromuro de etidio y tenemos otra alternativa que era el CyberGold. Esta molécula de CyberGold, pues de hecho también es un agente intercalante que está acá. Se supone que es menos tóxico, etcétera. Yo hace años creo que sí lo llegué a utilizar, pues, 6 años yo creo. Perdón, la etiqueta decía, todavía no hay evidencia de que cause efectos cancerígenos. Y bueno, una cosa es que me diga que no hay evidencia y otra cosa es que me asegure que no lo ocasiona. Entonces, si ustedes llegaran a manejar CyberGold, pues con el mismo cuidado del bromuro de tirio, más vale, ¿sí? Porque si es un agente intercalante, pues tiene sus efectos nocivos también, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo en lo particular, yo no preparaba el gel con bromuro luego. Hacía mi corrida
y ya que acababa, lo sacaba y lo ponía en una bandejita con una solución líquida de bromuro de tidio para bañarlo. Se baña el gel, se lava y ya lo podía revelar con la luz UV. La desventaja es que pues toda esa agua de lavados la tenemos que estar rescatando para después limpiarla, porque ya trae bromuro, yo no la puedo echar a la tarja nada. ¿Sí? Esto ya lo mencionamos y ya. Entonces tendríamos un resultado como este, por ejemplo, con un fotodocumentador. Número uno, todos estos son los carriles. Este era un pozo, el otro pozo, otro pozo. Ya los llamamos carriles cuando ya tengo las muestras de DNA separadas. Cada una de estas rayitas no son rayitas, son bandas. Pues cada banda me representa un fragmento de DNA de un tamaño distinto, ¿no? Ahora, ¿cómo sé de qué tamaño o si yo encontré el fragmento que yo estoy buscando? En el carril 1 y en el último, usualmente, bueno, en este caso no, cargamos, se los puse en las diapos de arriba, un marcador de peso molecular. Este marcador de peso molecular, hagan de cuenta que son nucleótidos sintéticos que nos venden las empresas y nos dicen, cuando tú lo cargues, la banda de hasta arriba va a tener un tamaño, la de abajo otro tamaño y así. Estos son tamaños muy variables. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta imagen me la saqué de internet, ¿no? Nos dice que esta banda tiene 1000 pares de bases. Entonces yo cotejo los fragmentos de mis muestras para ver si tienen 1000 pares de bases, ¿no? Entonces ya dependiendo cuál es el que busco, por ejemplo, si yo buscara uno de 750, este es mi marcador de peso molecular, siempre me va a salir así. Algunos lo llaman la escalera, ¿sí? O ladder en inglés. Entonces yo tengo aquí mi banda de 750, vean las muestras de DNA, sí tienen todas ese fragmento, porque está en la misma línea, ¿verdad? Ah, perfecto, sí tengo el fragmento que yo buscaba, ya la hice, ¿no? Este gel de arriba es mío, ¿no? De mi marcador de peso molecular, si se fijan cada uno, nos está marcando, aquí eran como 1000 si mal no recuerdo, y esta era una banda de 500 pares de bases, de 400, etcétera. Y ya todos los carriles con mis muestras respectivas, tenía mucho DNA, mucho, por eso se ve una banda muy gruesa. Realmente tenía un buen rendimiento en esta parte, ¿de acuerdo? Lo ven blanco porque en el fotodocumentador que les mencionaba, cuando trae el equipo de cómputo integrado, yo puedo tener las imágenes así normales o las pongo en versión negativo, como las fotografías que tienen el negativo y el positivo, yo lo ponía en negativo, siento que se veía un poquito mejor. Y con el transiluminador que tenemos en la escuela, los geles los podemos ver así. Las bandas tienen una tonalidad como naranja brillante, ¿sí? Fluorescente. Y de igual manera, si tenemos un marcador, yo lo puedo ir comparando. ¿Hecho? Eh, este, ¿Dudas hasta acá, Chilagaros? ¿Todo bien? Mostrando, entonces se podría decir que tiene 300 pares de bases. Así es. ¿O no O sea, tu entendí bien? marcador, Ah, dime. no, estoy escuchando. Gracias. Ah, perdón. Bueno, si te fijas, si somos obsesivos, yo que soy así como que me pica la simetría y todo eso, si te fijas, las bandas están un poquito por arriba de la banda de 300 pares de bases. Entonces, a veces los marcadores no tienen justo el tamaño que yo busco. Entonces, bueno, tal vez el fragmento de esta persona, este gel no es mío, también lo saqué de internet, perdón, tal vez las personas buscaban un fragmento de 320, no sé. Entonces, bueno, mínimo sí se está acercando. Porque les digo, no tenemos marcadores que nos digan 320, 315. ¿Por qué? Porque ya mencionamos que Agarosa, su poder de resolución no es tanto. Si se fijan, también en estos ejemplos va de 100 en 100. Ah, pues va como de en 500 en 500. El mío era de 100 en 100. ¿No? ¿Algo más, chicos? ¿Todo bien? Y, profe, también tengo otra pregunta. ¿La muestra del Dime. DNA se debe preparar?
¿La muestra del DNA se debe preparar? Con preparar como, si hay que agregarle algo antes, Sí. lo único que le agregas es el buffer de carga, el que les decía que trae glicerol, azul de bromofenol y el gileno. Es lo único que tú le vas a agregar. ¿Sí? Gracias. No, ¿de qué? Y bueno, cada que nosotros cargamos o hacemos una corrida en gel de agarrosa, no siempre van a correr de manera igual, ¿sí? A menos que yo tenga las mismas condiciones. Ahí pues claro que sí. ¿Qué es lo que me afecta la tasa de migración del DNA? Es decir, estos factores que vamos a ver me dicen qué tanto avanza o qué tanto no avanza. Que se me pasó a decirles, perdón, ya es viernes. ¿Dónde está el gel? Este. Recuerden que el buffer de carga, aprovechando la pregunta de su compañera, aquí está en los pozos, ¿verdad? Conectamos la fuente y no sé, pasan 10 minutos. El azul de bromofenol va avanzando también y va bajando. Y entonces ustedes van a ver las rayitas de color azul. Después de una hora, el azul de bromofenol ya anda por acá. Y el gileno también, un poquito antes. Entonces para eso es el buffer de carga, porque me va diciendo por dónde va la muestra. Pero acuérdense, yo no veo el DNA, lo único que veo son los colorantes. Entonces, si ya va una hora y ya anda por acá, pues ya puedo apagar la fuente de poder y revelar el gel. Para eso es el buffer de carga. Me da densidad y me va mostrando por dónde va el gel. ¿Sí? Eso se me había olvidado. Acá. Entonces, ¿qué parámetros que cuidar? O más bien, eh, ¿qué es lo que afecta si avanza o no se separa mucho? Pues el tamaño del gel, vamos a ver cada uno, porque aquí lo tengo en lista. El tamaño de nuestra muestra de DNA. Yo puedo tener muestras muy grandes que obviamente requieren de más tiempo para su separación, ¿verdad? Como son grandes, pues van a estar migrando o avanzando de manera más lenta. La literatura nos dice que las moléculas de DNA de doble cadena, eso significa la dsDNA, lo pudieron ver en las diapos de extracción de DNA, migran a una tasa inversamente proporcional al logaritmo base 10 de su número de pares de bases. Simplemente, esto nos está diciendo, moléculas muy grandes migran más lento. Y punto. ¿Sí? Ya lo vimos, ¿verdad? La concentración de agarrosa, ya mencionábamos. Mientras más agarrosa tiene, los poros son más pequeñitos, se puede tardar más en pasar. Menor concentración, los poros más grandes, no le toma tanto tiempo pasar. Independientemente del tiempo, recuerden, si yo tengo moléculas grandes, necesito poros de cierto tamaño para que se alcancen a fragmentar. Si les pongo moléculas grandes en poros pequeñitos, jamás se va a pasar. ¿Sí? Nunca se va a separar. Entonces, otra vez, esto, las primeras veces que ustedes hacen este tipo de cosas, pues es casi a prueba de error. O sea, bueno, en mi tamaño de fragmento, cuántos pares de bases tiene, cuál es la concentración que yo necesito. De hecho, les puse una tablita que nos ayuda a ir viendo esta parte, ahorita se las voy a poner. Concentración de agarrosa, la conformación del DNA, también esto lo vemos en sexto. Dependiendo si, por ejemplo, es un DNA circular súper enrollado o cortado, puede avanzar más o menos lento, o un DNA lineal como el nuestro. Mientras esté más súper enrollado, pues se va a tardar más en atravesar el gel. Luego, si yo a mi gel le puse bromuro de tirio desde su preparación, como lo vimos ahorita en nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que si tengo las mallas del gel así y tengo moléculas de bromuro de tirio por acá, porque yo se lo agregué, ¿verdad? Al momento de prepararlo, cuando el DNA atraviese, disminuye un poco su carga y se hace un poco más lenta la migración. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un DNA que ya empezó a arrastrar el DNA, un DNA que empezó a arrastrar el bromuro de tirio, se tarda un 15% más que si no tiene bromuro. Y por eso nosotros en el laboratorio, en el posgrado, no le agregamos el bromuro al gel.
¿sí? Se lo agregábamos después, por este tipo de razones. Por aquí nos dice que también promueven el buffer de corrimiento. Yo jamás he visto que hagan esto, ¿eh? Y se me hace peligroso porque es mucho buffer y muy contaminado con bromuro. No, ahí sí no. Luego, el voltaje que nosotros le apliquemos. No crean que porque le aplique ahí 1000 voltios va a avanzar rapidísimo. Claro que no. Si yo le aplico un voltaje muy elevado, esto se traduce en la generación de calor e incluso el gel se puede derretir, ¿no? Y yo tengo que estar también vigilando esta parte. Entonces, el DNA, conforme le aplico un mayor voltaje, su separación se hace menos efectiva. Entonces, por eso les digo, hay que irle calculando conforme uno hace sus experimentos. También, si yo le pongo 5 voltios, pues ahí van a estar 3 a que se separe, ¿verdad? No hay que irnos a los extremos. Ya mencionamos el tipo de agarosa, si es de buena calidad o de mala calidad. Tenemos agarosas estándar o de temperaturas bajas de fusión, es decir, que se va a derretir a temperaturas bajas. ¿Sí? Bueno, nosotros utilizamos siempre las estándar. Y nuestro buffer de corrimiento, la concentración, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos a 0.5. Si utilizamos buffers muy concentrados, por las sales que tiene, la conducción de la electricidad pues se incrementa, y es lo que les dije hace rato, pues se produce calor y me funden al gel, e incluso al mi DNA me lo van a estar desnaturalizando. Si yo agrego agua para preparar el gel o como buffer de corrimiento, como no trae tantas sales como un buffer normal, pues no hay una conducción efectiva. Sin embargo, agua de chorro, ¿no? Si ustedes preparan los geles con agua destilada, al momento que cargan los pozos, se deshace el gel, se rompe. Eso nos pasó en el laboratorio también. Había una chica que estaba haciendo su servicio social, nos ayudó a preparar geles, no le puso buffer de corrimiento, sino agua destilada. Y ahí vamos bien felices a cargar los geles, se deshicieron, se abrieron los pozos como tal, ¿no? Entonces fue así como que de, gracias, pero pues no, no me sirvió. Y pues ya, les digo, de los errores uno se aprende mucho, ¿eh? Y bueno, nada más como ejemplo en esta gráfica nos ponen en el eje de las X la distancia en centímetros que migra un fragmento de DNA dependiendo la concentración de agarrosa que tiene y dependiendo el tamaño de la molécula, expresado como logaritmo base 10 de los nucleótidos. Entonces, por ejemplo, un fragmento grande, si se fijan, migra a 5 centímetros con geles de 1.4%. Pero esta misma molécula, que es grande, si la pongo en un gel de 0.5, migra 1 centímetro adicional. Entonces, otra vez, tengo que estar jugando con todos estos parámetros, ¿no? Esta es la tablita que les decía. Entonces van a decir, a ver, entonces, ¿cuál porcentaje de mi tamaño de fragmento? Entonces, en un agarosa estándar, la de uso común, si yo preparo un gel a 0.5%, yo puedo separar moléculas de 700 pares de bases a 25,000 pares de bases, moléculas pues realmente grandes, ¿no? Nosotros vamos a estar utilizando de 1,5, 1,2,1 para fragmentos, vean, desde 80 hasta 4,000 pares de bases o 250 a 12,000. Entonces, con esta tablita, también los pueden consultar en la literatura, uno se va dando idea. Bueno, ¿sabes qué? Mi fragmento tiene tanto tamaño, ¿qué porcentaje de agarosa voy a requerir? ¿De acuerdo? Y otra cosa que se me olvidó, estos geles, cuando ya les tomamos la foto, los revelamos, no los voy a tirar a la basura, no. Cada laboratorio debe tener sus procesos para desechar y disponer de estos geles, porque tienen bromuro. Aun cuando yo se lo haya puesto desde un principio o lo haya bañado después, tienen bromuro. Nosotros en el laboratorio lo que hacíamos era ponerlos en carbón activado hasta que se secara. Le pones carbón activado abajo y luego arriba, se secan y una vez secos los poníamos en el autoclave a descontaminar y ya se deshacía el gel y ya lo podíamos desechar. Otros contratan servicios de empresas para que lleguen y se lleven los geles y todo lo que haya tenido contacto con bromuro de tidio. Eso mismo, chicos, aplica para la poliacrilamida. También tiene cierto grado de toxicidad.
Entonces los geles yo no los tiro así nomás porque sí, deben de sufrir un tratamiento o viene una empresa. Cuando preparamos el gel de poliacrilamida pueden haber fugas y se escurre. Yo lo limpio con una sanita o papel higiénico, eso también lo tengo que disponer bien porque trae poliacrilamida. Hay que tener mucho, mucho cuidado con este tipo de reactivos. Duda, chicos, hasta acá de agarosa, ¿todo bien? Va. Todo bien, profe. Queda todavía ver esta parte. No sé si quieren que nos tomemos un receso de una media hora o les sigo. Como ustedes me digan.